pida. Y ahora mismo, por ejemplo, les puedo comentar de Punto Focal, que es un blog que está en construcción, que espero que esta semana se termine de hacer, que queremos que sea un blog más colectivo, sobre todo la administración es colectiva, y además pedimos que todo el mundo colabore de la facultad, que es un blog de fotografía solamente, de fotoreportaje solamente. Hay otra experiencia que Rafael que va a hacer el cuento más o menos, ¿no? Desde el aula, que es una experiencia que nosotros tenemos en Blogcy y que hoy mismo acabamos de ver, volvimos a publicar. Tenemos experiencia, por ejemplo, esta Barrio Cuba, que en realidad ellos no son un blog, ellos se presentan como que no son un blog, que fue una experiencia de los estudiantes este año, de tercer año, de periodismo, que es sobre los trabajos comunitarios que se hacen en Cuba, ¿no? Son noticias, es más bien como un medio de comunicación sobre los trabajos comunitarios, que los invito a que lo visiten porque también es una experiencia que por lo menos yo desde afuera, que no participé, en esa ocasión no participé, me parece extremadamente interesante. Ahora, ¿cómo creo yo que debe ser un blog de la universidad? Primero, el estudiante universitario hace el blog como lo desee, eso es un problema de él. Realmente yo no le critico a que, porque además lo hago, el que quiera poner un poema, lo pone, es su derecho. El que quiera escribir sobre música, escribe música, de pelota, escribiendo lo que quiera, es el derecho del estudiante universitario y de todos los blogueros en general. De todas formas, además yo creo que debe ser auténtico, personal, propio, que represente a ese estudiante universitario, lo que es él, y además debe surgir, el blog debe surgir precisamente de esa manera. Yo creo que es contraproducente desde las universidades y de las instituciones nuestras pedirle al joven, al estudiante universitario, que se abra un blog para entonces luchar contra la disidencia. A mí me parece que eso son fórmulas que ya fracasaron, ¿no? Que ya no puede ser. Por lo menos mi experiencia en la facultad lo que se ha demostrado es que con un mínimo de acceso a internet, poco a poco cuando se acaba el vicio de Facebook y eso, la gente empieza a abrirse sus espacios y son espacios muy interesantes. Yo sueño con que los blogs de la universidad sean blogs críticos, extremadamente críticos, como deben ser además los jóvenes universitarios en estos momentos. Estamos claros que no podemos soñar que todos sean así. La vanguardia sabemos que no son todas, ya lo decía Harold. Por cierto, está Harold dijo casi la mitad de las cosas que quería decir, ahora voy a tener que empezar a contar. Se me adelantó. Debe ser crítico en primer lugar con la institución, por lo menos así lo veo yo, con la facultad a la que pertenece, con los planes de estudio que se están dando, con los profesores, crear espacios de debate, a lo mejor sobre cosas que aparentemente pueden ser menos importantes, como cosas internas de la administración y toda la facultad, la limpieza, eso mismo del agua. Debe ser además crítico y muy crítico con las organizaciones a las que pertenecemos nosotros los estudiantes, a la FEU y a la juventud, y buscar ahí un punto de confrontación entre nosotros mismos, pero además también con los dirigentes de estas organizaciones. Nosotros tenemos experiencia que Rafa creo que después también las va a comentar un poco, ¿no? Sobre todo con los dirigentes de nosotros del UAC. Debe quedar claro, que yo creo que en eso también hemos avanzado un poco a estas alturas del Internet en Cuba, de que es la opinión del estudiante, no es la opinión de la institución lo que se está poniendo ahí. Es la opinión de ese estudiante o de esos estudiantes que están escribiendo ahí. La web 2.0 le brinda al estudiante universitario, entre otras cosas, la posibilidad, que eso era una de las cosas que estaba diciendo Harold, la posibilidad de debatir más democráticamente y más horizontal. Yo creo que es una oportunidad que tenemos los estudiantes que buscamos tenemos algunas inquietudes con determinadas cosas. Es una oportunidad que tenemos de decir y de ser escuchados. Es la oportunidad de retomar espacios de participación y de debate que por lo menos como yo lo veo ya no los tenemos en la universidad y las hemos perdido. Y además porque son espacios de participación donde por lo general se va a debatir sobre temas impuestos o temas ya determinados, y la web 2.0 y los blogs están dando la oportunidad de que eso ya no sea así y de que se debate y se discuta lo que al estudiante le interese. Además, también exhorto a los estudiantes universitarios, sobre todo, como ya hemos visto hasta ahora, ya se ha hablado en varios momentos, ayer yo hablé de eso en una intervención que tuve, como hasta ahora no está regulado de qué se puede hablar ni cómo se puede hablar, aprovechen y hablen de lo que quieran. No voy a hacer que mañana ya sea un poco más complicada la situación. Ahora, problemas que yo encuentro a la hora, algunos problemitas que yo encuentro a la hora de... se me está cortando ya. Problemas que veo
todo a la hora de hacerse el blog. Primero la conexión. Sin una conexión mínima, por supuesto, no pueden tener un blog ni medianamente decente. Segundo, los conocimientos tecnológicos mínimos. Si usted decide que su blog no quiere que esté posicionado, incluso si lo quiere cerrar a Google y que solo lo visiten sus amistades por el URL que usted le manda, si no le interesan las estadísticas ni las visitas, bien por ustedes. O sea, eso es una decisión personal. Ahora, de lo contrario, si usted quiere competir, tiene que tener información actualizada de cómo funciona Google, de cómo funcionan las redes sociales, de qué significa cada estadística, qué significa hit y qué significa las banderitas y qué significa lo que te dice por dentro el blog. Y tiene que además estar actualizando constantemente porque Google casi todos los meses cambia cómo ellos posicionan. Nosotros me recuerdo que estábamos en un curso de posicionamiento web con un especialista de posicionamiento y el curso duró como 2 meses. En la última clase ya él dijo, claro, lo que le dije en la primera clase ya no es así, ahora es así, así, así. Es decir, en lo que duró ese curso ya Google lo cambió. Y hay que, yo creo que uno debe estar constantemente arriba de eso. Es cierto que el contenido es importante, de hecho, yo como estudiante de periodismo es lo que más defiendo, la forma de decirlo, pero no puede ser de espalda a la tecnología, a la manera de manejar la herramienta. Y el otro problema sí que yo veo es la relación con los reguladores, con las personas que nos leen, pero al final los que están regulando de alguna manera la prensa, no, los espacios, por lo menos las instituciones, el decano, el profesor, el rector. Eso es una relación extremadamente interesante donde yo creo que ambas partes tenemos que aprender a comprendernos y a comprender nuestras posiciones. Reconozco que en muchos momentos nosotros hemos sido intolerantes con la posición del profesor o del decano cuando en definitiva ellos también están ahí jugando un papel. Para mí, por lo menos en mi experiencia, lo más complicado aquí ha sido demostrar que yo no soy disidente y demostrar que al final yo no soy contrarrevolucionario. Y es un debate ya que a veces ya me obstino y cuando me vienen a decir algo le digo, no lo voy a decir ya porque no puedo todos los meses hacer una declaración de principio ni de mi trayectoria o de lo que yo pienso debo de pensar porque ya me aburre eso. Esa mentalidad creo que ha cambiado un poco, incluso pienso que este encuentro ha sido un ejemplo claro de que estamos cambiando con la mentalidad con respecto al Internet en Cuba. También creo firmemente con respecto a ese tema, que ayer no lo pude decir porque bueno, ya se acabó, como yo lo veo, Giovanni Sánchez no puede seguir imponiendo la política informativa y editorial de este país. Y no puede seguir imponiendo lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar de la blogosfera. Porque ahora ella habla de la guagua en La Habana, que es un problema que le importa a todo el mundo, por lo menos en La Habana, que toda la blogosfera está logros, entonces no puede hablar de eso dentro de 3 meses para que no hable la... Bueno, mi opinión con eso es un problema de Giovanni Sánchez, no es un problema lo que yo ni la leo. Yo nunca he entrado al blog de ella, creo que he entrado 2 veces. Si acaso leo algo de lo que ella dice en Twitter porque la filtro, porque tampoco ni me interesa, a mí ella me da lo mismo. Y lo que sí me duele un poco es que se llega al punto que ella esté determinando al final de lo que se va a hablar y de lo que no se va a hablar en este país, en los medios oficiales y además en la blogosfera. Incluso en la blogosfera más alternativa y más, qué sé yo, la más light. Ella está decidiendo eso y yo creo que eso no debería ser así. De todas formas, bueno, lo que ya había dicho, el mayor problema que veo a la hora del intercambio con las personas de los reguladores es que no está legalizado en ningún lado de lo que podemos hablar y de lo que no podemos hablar. Ya, por ahora eso es lo que... A mí me hubiera gustado, hubiera sido mucho más horizontal, no tener que ver la cara así de frente, pero sobre todo, por eso es que nosotros defendíamos la idea de no preparar una ponencia, porque nuestra experiencia es tan modelo como cualquiera de los que está aquí presente. Pero bueno, fue una manera que los organizadores encontraron de organizar el encuentro. Había hablado de varias experiencias que nosotros hemos tenido en relación a la universidad y ahí en lo que escribimos para provocar a las personas. Yo ponía y ellos después lo ratificaron, que nuestra experiencia como estudiantes de la Universidad de La Habana es de un divorcio. Fíjense que me alegró oír experiencias de lo que habló Capote y creo que bueno, los muchachos de la Joven Cuba y tal. Pero en el caso de la Universidad de La Habana, nosotros existe un divorcio de la universidad como institución y la blogosfera, en todos los niveles. Es decir, en el nivel técnico de que, por supuesto, no hay ningún tipo de apoyo, en el nivel de contenidos que nosotros estamos publicando trabajos que perfectamente yo puedo estar criticando determinadas cuestiones que conciernen a la universidad y a personas en concreto, y ellos ni se dan por aludidos.
Lo que, es decir, ni te enteras por ningún lado, ni te enteras por un comentario que te dejaron para intentar dialogar, y ni te enteras porque te llamaron a sentarte en un consejo de dirección a darte un palo. Vaya, yo quisiera que me sentaran en un consejo de dirección y me que vinieran a criticar que no puedo estar publicando, porque eso me da la medida de que eso se está, de que lo están viendo. Pero eso no existe. Yo siento un divorcio ahí que es una de las grandes carencias, y estoy hablando como estudiante de la Facultad de Comunicación con todas las ventajas que mencionó David. Eso por un lado, pero bueno, partiendo de eso, nosotros tuvimos una experiencia con el Blogship, que fue desde el aula, que lo promovió la profesora Livia Reyes, nos motivó a eso, nos provocó a que lo hiciéramos para hacer un blog de estudiantes, para estudiantes con contenido sobre nuestra carrera, sobre los temas que nos interesaban de la universidad. Y David y yo siempre lo asumimos como que queríamos que fuera una alternativa más seria a monografía.com. Ese fue el objetivo que nosotros dijimos. Nosotros queremos hacer una cosa que sea la alternativa seria a monografía.com. Y empezamos a subir trabajos de diversos compañeros de nosotros del aula. Intentamos hacer llegar, ampliar el radio, ¿no? Que no solamente fuera la Facultad de Comunicación o de La Habana, fueran otros lugares. Desidia nuestra y falta de reacción nos llevó a sacarle el pie a ese asunto, pero bueno, David mencionaba, ¿no?, que habíamos publicado una cosita hoy, lo que espero que sea una feliz continuidad. Esa es una experiencia útil de cómo precisamente la universidad puede entrar en la blogosfera. Ojalá, yo estoy convencido de que cualquier institución vería muy provechoso que los estudiantes tuvieran un espacio como ese. Y bueno, mencionó el caso de Barrio Cuba y lo que hemos hecho en mi blog, pues cuando aquello David ya había dejado su blog regado por ahí, todavía no había abierto es que hemos hecho determinadas cuestiones. Yo escribí un post sobre los planes de estudio, que fue muy interesante, los profesores intercambiaron allí, dejaron opiniones, después logramos lo más difícil, que es uno de los posts más contentos por lo que yo estoy, porque logramos sentarnos en el departamento y que los profesores se sentaran a conversar con nosotros para hablar sobre el plan de estudio y las dificultades o impresiones que nosotros teníamos sobre el plan de estudio, porque precisamente para mí el objetivo de la blogosfera es ese, no es solo el hecho de cómo hacerle llegar a la gente lo que está escrito en los blogs, sino precisamente cómo cambiar realidades que nosotros estamos viendo y que las estamos publicando en los blogs. Ese es el caso de la experiencia con el blog. Yo conocía hasta hace muy poco muchas experiencias a lo largo del país, como bueno, el caso de la Joven Cuba, el blog de Elisa, lo conozco, bueno, también creo que es bastante reciente por el tiempo que lo he visto. Y nosotros teníamos dos premisas. Primero, que defendemos el internet como un espacio también, como un espacio lúdico. Aquí hablaban de que es difícil, que hay poca conectividad, de que no se puede llegar, que si los estudiantes, los no sé cuántos miles de estudiantes conectados al mismo tiempo, sentados, pero es que hay un problema. Uno cuando se acerca a una herramienta, y más una herramienta como esa que ofrece tantas diversiones, tiene que interactuar con ella y tiene que jugar con ella. Yo no hablaba por ahí que primero Facebook, luego la conciencia. Es real, porque es el mecanismo. Cualquiera o de la mayoría de los que están aquí, cuando se conecta, probablemente antes de abrir el blog está abriendo Facebook o Twitter, porque hay necesidades de interacción que yo sí creo que son necesarias. Los espacios tienen que ser de reconocimiento, entretenimiento y demás, y a partir de ahí los que quieran, porque tenemos una cosa que tenemos que tener claro, no vamos a pensar que los estudiantes universitarios en masa van a abrirse blogs y demás. Eso es un fenómeno que es así, es un grupo de personas que tienen blogs a lo largo del mundo y son miles de millones los que usan internet. Los que quieran los que tengan una conciencia política, y aquí sí pienso en política en todo el sentido de la palabra, los que tengan una conciencia política más desarrollada, sí van a tener determinados intereses y querrán hacerse un blog. Pero sí va a haber que pasar por un proceso de diversión, y sí hay que entender que a veces la gente quieran jugar. Y eso de alguna manera está relacionado con una pregunta que nosotros nos hacíamos, de cómo ver los blogs. Yo sé que la pregunta es maniquea, pero nos interesa hacerlo así extremista, ¿no?, para ver qué reflexiones salen al respecto. ¿Un internet para combatir ataques ideológicos o un internet para todos los intereses?
yo creo que yo no debo la respuesta, tengo que opinar, no debo la respuesta, yo le dejamos la pregunta ahí, ¿no? Y quisiera que conversáramos un poquito al respecto. Bueno, apuntar ahí a lo que decía mi colega. Nosotros nos cuesta trabajo, por esto mismo lo explicaba, ¿no? Aún cuando comentamos un grupo de experiencia de la Facultad de Comunicación, nos cuesta trabajo hablar de una comunidad universitaria en la blogosfera cubana. O sea, hay ejemplos muy puntuales, experiencias interesantes, pero no es, o sea, no vamos a, no es una intención, ni es una prioridad hoy para la universidad el espacio digital, ni para la universidad como institución, ni para las organizaciones estudiantiles que conviven en la universidad. Es decir, la FEU, no me imagino que la FEU no sé si no espacio en Facebook, la FEU para discutir con sus estudiantes. O sea, no están aprovechando los mecanismos de comunicación que te brinda la propia tecnología en función de democratizar mucho más su funcionamiento. Y una de las cosas que hemos conversado, ¿no? Y por eso decíamos que es la opinión de nosotros como estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicación, no como no del espacio de debate, sino esa experiencia ahí en la facultad, es que carecemos de estrategias de formación para estos espacios. Hemos hecho algunos intentos, en determinados momentos se han hecho cursos intensivos de estudiantes universitarios, por ejemplo, para que aparezcan los estudiantes representados con cierta intención política, ¿no? en las redes sociales, y el resultado ha sido que, bueno, sí, los estudiantes participan en un curso rápido, aprenden a trabajar con la tecnología, pero llegado un momento después no lo actualizan, y tenemos un grupo de blogs que se han creado, pero que solo fue para eso, que se crearon 2 semanas, se actualizaron y después, porque el chiquito lo hizo un poco presionado por el momento de hacer algo, pero quizás no se consultó con él para qué era, o sea, no hubo un proceso más participativo a la hora de concebir y construir ese espacio. Por eso nosotros queríamos proponer, ¿no? como parte de este panel, diseñar esos espacios de aprendizaje. O sea, en la Facultad de Comunicación, y específicamente en la carrera de periodismo, sí es un interés que el estudiante se forme en el periodismo digital. Pero hay otras facultades y otros espacios que están ajenos a todo lo que tiene con blogosfera, con Facebook, con Twitter, que desconocen la herramienta y son estudiantes que están en la universidad. A veces hablamos que en la universidad de estas temáticas y pensamos que todo el mundo lo conoce. Y para nada es así. Otra de las cosas, las propuestas que hacemos es que tanto para el MIC y para el MES, que ellos tomen la decisión o que evalúen la posibilidad de ampliar la conexión de los centros universitarios y de eliminar un grupo de restricciones que prohíben al estudiante tener un blog, estar en Facebook, tener Twitter. Si le dio una capacidad para que te conecte, el estudiante decide en qué la va a emplear. Y otra cosa, yo pienso que la institución, o sea, el estudiante tiene un compromiso con él y con los lugares a los que pertenece, pero una institución yo creo que no debe atacar a un estudiante porque publica determinada opinión en determinado espacio digital. Si la opinión tiene un perfil político negativo, el estudiante, simplemente la juventud, tiene que rendir cuenta ante la organización política a la que pertenece, y ahí se puede hacer el análisis que quiera. Pero la institución, si yo no ataco a la institución directamente, me parece, o si la ataco incluso, yo pienso que la respuesta no es reprimir al estudiante, sino es escucharlo, empezar a conversar, debatir y ver por qué el estudiante piensa así. Pienso que esa es una de las cosas que pudiéramos ir haciendo. Otra cosa es socializar lo que pasa, que eso es lo que dijo la joven Cuba, socializar lo que pasa en internet para el resto de los estudiantes que no tienen internet. No decir con murales interactivos puestos en los pasillos de las facultades, donde imprimamos toda la semana lo que son la blogosfera cubana, para que los estudiantes puedan leerlo. No sé, se me ocurre que podemos pensar un grupo de alternativas. Les quiero comentar una experiencia que estamos desarrollando ahora mismo en la Facultad de Comunicación, que es una tesis de licenciatura, que el tema de la tesis es el empoderamiento ciudadano en la web. Es una estudiante de periodismo del 5º año, Iván Lescano, que está trabajando en conjunto con algunos profesores de la facultad, con la profesora Lainez y con otros profesores de la disciplina de periodismo digital. Y ella se dio la tarea de convocar a estudiantes de la universidad de diferentes facultades que estuvieran interesados en internet, en hacer un taller sobre empoderamiento ciudadano en la web. Llegaron alrededor de 70 solicitudes, finalmente el taller se conformó con 15 estudiantes, y era increíble el nivel, digamos, del analfabetismo digital, sin decirlo peyorativamente, de esos muchachos. No tenían perfiles en Facebook, no sabían que era un blog, y después de un taller de 3 meses, esos muchachos han ido poco a poco, conociendo el mundo hipermedia, pasando miles de trabajo para conectarse, pidiendo permiso en los laboratorios, y poco a poco se han ido motivando. El resultado final del taller fue sentarlos a todos en un parque y decir, bueno, ahora que más o menos conocemos algo de la blogosfera, ¿qué podemos hacer para cambiar esa realidad? ¿Qué podemos hacer para llegar a la web con una propuesta diferente? Decidieron hacer un blog. Y bueno, sí, mucha gente ha hecho un blog. ¿Cuál fue la popularidad de estos muchachos? Primero, que ellos mismos definieron la agenda que iba a tener el blog, lo querían hacer participativo, y ellos empezaron a convocar a estudiantes que no tienen blog, lo que tienen cuenta en correo, para que manden sus posts, sus artículos a esa dirección de correo y ponerlos ahí. Una experiencia similar que hace la joven Cuba. Lo que llamamos la diferencia es que bueno, no fueron 3 estudiantes de la Universidad de Matanzas que quisieron hacer un blog, sino que es todo un proceso pensado desde una facultad para formar agentes y sujetos activos en internet
pero no desde un punto de vista que ven para que hagas este blog que yo quiero hacer, no, ven para demostrarte un espacio que tú desconoces, para darte un grupo de herramientas y después que tú decidas qué hacer con esas herramientas. Nosotros tenemos muchos problemas de conexión. Yo sueño con el periodista que tiene, digo periodista porque unos que son los que tienen conexión en la casa. Y por ejemplo, en un barrio como el mío que es en Guanabacoa, o sea, yo vivo en un barrio en Guanabacoa que no tiene, casi no hay ni teléfono ahí. Supongo que yo tengo una computadora, y yo tengo la oportunidad de una computadora y tengo internet. ¿Por qué no hago un blog comunitario? Y hago talleres en mi casa con un grupo de los actores más activos en la cuadra, 7 o 8 jóvenes. Les enseño a usar el blog. Hacemos un blog de jóvenes. Ellos no tienen conexión, no importa, se conectan a mi casa 1 hora. Empiezan a publicar. Empezamos a mostrar la realidad de un barrio de La Habana, pero desde sus protagonistas, de los actores. No es mi visión de periodista hablando por ellos, ni hablando del punto de vista. Es darle la posibilidad a la gente que no tiene conexión hoy de que también se expresa en la web. Y eso de forma responsable, yo pienso que puede ser. Entonces, bueno, para terminar, le decíamos ahí en lo que publicamos pusimos algunos puntos, algunas preguntas que pensamos que pueden generar debate. Queríamos compartir con nuestros amigos del Centro Memorial Martin Luther King, que nos acompañan hoy aquí también. El Centro Martin Luther King tiene una experiencia muy rica en información y educación popular y comunicación popular también. Porque nos parece muy útil que se sumaran a este panel y compartieran con nosotros, porque ellos tienen mucha experiencia en cómo construir y hacer comunicación, pero pensar desde los grupos. O sea, no soy yo que voy a ser un plegable, no es que todo un grupo de 10, 15 personas nos vamos a poner de acuerdo para hacer una acción comunicativa. Si logramos aplicar, y la tesis esta que les comentaba ahorita es un intento de eso, ese pensamiento a la web, cuántas cosas pudiéramos hacer, cuántas propuestas más participativas no pudiera hacer. Incluso ayer comenzamos con mucho de la web en Cuba, que para próximos eventos, qué rico sería convocar 3 meses antes a todos los blogueros de Cuba que escribieran a una dirección todas sus ideas, cómo sueñan un evento de blogueros donde no puede estar todo el mundo, y que la gente empiece a dar ideas. En los lugares más impensados son las ideas más brillantes, eso se ha demostrado siempre. Eso, bueno, para no seguir hablando, le vamos a dar la palabra a Tamara, para que nos hable un poco de la experiencia. Tamara coordina el programa de comunicación popular en el marketing. De hecho, los cuadernos que se vendieron tienen algo que ver con eso. Y después Miguela, que va a hablar también ya de una experiencia más concreta, porque Cerro también tiene un punto de incidencia muy fuerte en los movimientos sociales latinoamericanos, y muchos de estos movimientos sociales latinoamericanos usan las nuevas tecnologías como parte de su funcionamiento diario. Entonces, Tamara, ya mucho Rubén Rote, coordinador. Tamara. Sí, bueno, María Miguela, después todo el mundo habla, por allá todo querían hablar, para que estuvieran pagadas la intervención de nosotros. ¿Tenemos la palabra? Sí, ahora sí, ya nos insubordinamos, ¿no? Que se lo hago en Cuba. Bueno, gracias por darnos la oportunidad también como Centro Martin Luther King de estar, aunque sea un pedacito del tiempo en el evento. Inicialmente íbamos a venir desde el principio, pero ayer fue el acto por el 25 aniversario de nuestra institución y bueno, nos tocaba estar en el acto y por eso es que hemos llegado hoy un poquito más al cierre. El centro no tiene un blog, tiene presencia también en internet desde un sitio más informativo de la editorial Camino, la revista Camino, que compartimos ahora un poco la última edición, y hace publicaciones de corte más académico y de corte también más experiencial, buscando referentes en Cuba y en América Latina que nos ayuden también a construir colectivamente las verdades que queremos para nuestra realidad, ¿no? Ahorita se hablaba un poco también del tema de las verdades y yo creo que la educación popular, que es un poco la concepción metodológica con la que trabajamos en espacios de formación, ya no solo en el Centro Martin Luther King, donde también han llegado Rodolfo mismo con su experiencia desde la facultad y los muchachos de la Joven Cuba, el centro tiene una red de colaboradores por todo el país. Y hemos empezado a decir, bueno, es la red de educadores y educadoras populares y una red ecuménica que ayer fue lanzada en el marco de esta actividad del aniversario. Y esas son redes sociales también, que aunque no tienen muchas personas que forman parte de esas redes, no tienen ni siquiera correo electrónico, a veces no tienen ni teléfono, se comunican y es allí donde encontramos nosotros sobre todo la base de esa comunicación popular que hacemos, ¿no? Un poco pensando en que todos y todos somos comunicadores y comunicadoras. Ahorita hablábamos nosotros que nos parecía que también un poco el panel, ¿no?, muy masculino, faltaba alguna presencia más femenina. ¿Tendrá que ver eso con la presencia de la mujer en nuestra blogosfera? Habría que preguntárselo. ¿Tendrá que ver con que nuestro espacio en internet como Cuba también ha priorizado un sector profesional, periodistas, médicos, estudiantes universitarios? Y esa no es Cuba, somos solo una partecita de Cuba. Entonces, se ha hablado de responsabilidad. Y la pregunta también es, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos cuando en el ciberespacio somos la Cuba desde Cuba? Porque hay una Cuba construida desde la diáspora, de personas que mantienen
sus opiniones sobre Cuba, qué opinan en nuestros sitios. Yo visito con bastante frecuencia el sitio de Paquito, el de Cuba, y cuando uno ve los debates que hay en torno a lo que él publica en su blog, te das cuenta de que son más opiniones desde fuera de Cuba que desde dentro de Cuba. Y siempre alimentamos mucho cuando hablamos de la realidad cubana, cómo construir esa Cuba desde lo diversa que somos, pero también con ese sentido del humor que nos caracteriza, ese desenfado, ese nivel de polémica que caracteriza al cubano y a la cubana de a pie y de todos los días. Y oyendo un poco la experiencia de la propia Joven Cuba y la experiencia más académica de la facultad, que sí estamos más al tanto, incluso el sitio este nuevo que hablaban ahora de Barrio Cuba, que lo estuvimos revisando, porque evidentemente para nosotros también es un insumo útil, porque muchas de las experiencias con las que trabajamos no tienen presencia en internet, y están dando cuenta de que en Cuba hay hombres y mujeres, jóvenes y adultos, pensando una Cuba socialista, una Cuba colectiva, que comparte lo poco que tiene, que maximiza los mínimos recursos que tiene, y yo creo que estamos en un momento en el que es clave visibilizar esos referentes de cómo construir colectivamente en tiempos en los que la gente está todavía apelando mucho al sálvese quien pueda. Y en esa búsqueda de valores, en esa búsqueda de una ética en la que yo creo que tenemos que construir más la paz y menos la guerra, pensarnos también que la ética de la revolución inclusiva, la ética de la revolución democrática, participativa, también está en esos pequeños detalles, en esos pequeños espacios que hacen montones de gente a lo largo y ancho de todo el país, y que cuando tengamos una posibilidad, y Rodolfo ponía el ejemplo del barrio y del periodista que tiene el acceso, pensemos que somos unos privilegiados y unas privilegiadas que tenemos acceso a internet en un país donde el acceso todavía es muy limitado por las razones que sabemos, y que si tenemos esa posibilidad deberíamos, no es obligatorio, pero conscientemente yo creo que podríamos promover más eso, socializar ese derecho que tenemos. Y el Centro Martin Luther King, desde su apuesta formativa, desde los espacios en los que participa, aboga también por democratizar el derecho a la comunicación, partiendo de eso que decía como premisa, que todas y todos somos comunicadores, todas y todos somos comunicadoras. No necesitamos ir a la academia, no necesitamos formarnos como periodistas, no necesitamos que nos den la herramienta, y ya, si tenemos la posibilidad de aprovechar al máximo los recursos y las potencialidades que tenemos en nosotros mismos, y es ponerlas en esa herramienta. Entonces, me parece que sería importante que desde este propio espacio, y un poco se apuntaba ya quizás a continuidades, es bueno que tengamos una convocatoria de la Joven Cuba, de otros blogs, de otros espacios, para pensar procesos más colectivos, para pensar cómo visibilizar la Cuba que somos en verdad, con esas diferencias, con esa identidad múltiple, con esa riqueza que tenemos, y que la gente participe en la construcción de los espacios que estamos dando. Porque no basta con abrir un huequito en internet si la gente no está habituada a participar, o si ya no cree en ese tipo de participación, algo que también se ha dicho aquí. Estamos a veces muy viciados de la palabra participar, de la palabra información, y a veces en esa construcción de sentidos obviamos la capacidad que tenemos todos de contribuir también, y desde el debate, que además nos está llamando la máxima dirección del país hace rato. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Alma Mater, había unos directivos del Buró Político invitando a los medios de comunicación a ser más críticos, a abrir el debate. Sí, no es nada nuevo, no es del otro día, hace rato. Y en un debate con periodistas, Pepe Alejandro de Juventud Rebelde decía, no, pero ese debate tú te estás enterando ahora, pero cuando la rectificación de errores, ha habido múltiples llamados a los medios de comunicación a hacer espacios más polémicos, más críticos, más abiertos. Ahora mismo yo creo que no tenemos que esperar por ninguna directiva de ningún buró político, porque tenemos otros recursos comunicativos para abrir ese debate y plantearnos sobre todo qué es lo que queremos comunicar, porque la comunicación tiene sentidos políticos obvios. Eso de hacer una comunicación sin sentido, como que no tiene sentido, ¿no? Igual que la redundancia. Y yo me notaba en el ratito que estuve aquí algunas cosas que creo que son útiles en un contexto como el nuestro para hacer desde los recursos comunicativos que tenemos. Uno es problematizar nuestra realidad y nuestro sentido y nuestro lugar en esa realidad. Problematizarla porque entre todos y con más visiones podremos encontrar soluciones a los problemas que tenemos. Y por ahí ahorita decían, en cualquier lugar puede aparecer una propuesta que enriquezca y que haga que este debate o que otro sea, o que un problema X encuentre una solución.
Y los espacios en la web pueden abrirnos, o los espacios de debate, ahora están en la web, pero podemos hacer espacios de debate de otro tipo, que ojalá también tengan como cierre la oportunidad de llegar a la web y que la web sea un nuevo punto de partida para abrir otra nueva polémica y que el ciclo no se cierre nunca. Que no tengamos conclusiones, que no tengamos declaraciones finales de punto final, sino declaraciones que inviten a continuar y a seguir caminando. Y abrir ese debate como un ejercicio cotidiano, en el que recreemos nuestra realidad y nuestros sentidos de vida. Y también que recreemos nuestra creatividad. Los cubanos y las cubanas somos muy creativos en la vida cotidiana y a veces en la comunicación que mostramos no somos tan creativos o no damos cuenta de esa creatividad. Y hay otro tema que hablaron los muchachos más desde la universidad, que es el tema del control social. Y quizás Miriela, que ha venido también trabajando vinculada a movimientos sociales latinoamericanos que están luchando en otros contextos, hay montones de experiencias que hablan de los medios de comunicación alternativos, las redes sociales para el control social, para el control de nuestros propios dirigentes, que muchas veces van y vienen y la participación de quienes elegimos es muy limitada, y lo digo desde las organizaciones de masa hasta otras organizaciones políticas a las cuales también militamos y a veces es una militancia más formal. Los medios pueden ayudarnos tercamente, si lo usamos tercamente, a ese control social, más allá de las autoridades, más allá de los mandatos, sin desbordar los límites a veces, ¿no? Pero quizás es bueno también utilizarla pensando que por ahí, por esa vía, podemos reclamar acceso a la información y recordarle a quienes nos representan también los deberes que tienen hacia nosotros y nuestros propios derechos, las responsabilidades que tenemos. Y ponía también como espacio de encuentro. Las redes son un espacio de encuentro para visibilizar otras experiencias, pero también para encontrarnos con personas que están haciendo cosas similares y que en cualquier otro lugar, en cualquier otro espacio, pueden aportarle a lo que yo estoy haciendo. Entonces, tener esa humildad de llegar a la red o de llegar a los espacios de encuentro que se abren, buscando también qué hay en el otro que me pueda servir a mí, y bajarle el perfil a la desconfianza, bajarle el perfil a la sospecha, porque a veces nos empaña la vista y no vemos lo útil, lo bueno que puede haber en el otro o en el otro proyecto, y nos aislamos. Y las redes tienden puentes, siempre y cuando tengamos la predisposición para ser parte de esos puentes, para tejer. Si no la tenemos, no vamos a lograr nada. Entonces, ese sentido de la unidad, que es un sentido tan apropiado también en los sentidos del proyecto revolucionario cubano, tenemos que tenerlo con esa diversidad que somos, pero sin desconfianza, sin sospecha de la persona que tenemos al lado, y más con el deseo de avanzar juntas y juntos, que nos va a llevar, yo creo, a mejor camino. Y lo que decía de construir desde las subjetividades, los blogs tienen esa característica también, más allá de los perfiles que puedan tener las publicaciones. Tenemos la posibilidad de construir nuestro propio perfil, de poner nuestras propias ideas y de abrirnos a un debate, acertados los puntos o no, pero aprender a debatir, que yo creo que los cubanos y las cubanas estamos muy demandados o muy carentes de cultura del debate. Nos cuesta mucho tener una opinión o encontrar una opinión que puede ser diferente a la nuestra, oírla, nos cuesta soltar el micrófono cuando lo tenemos. Entonces, un poco por eso yo creo que el ejercicio de la web, de los medios de comunicación, tienen que ayudarnos no solo a ser emisores, sino también a ser constructores de esos mensajes y aportar nuestro granito, pero no creernos que el rol principal y más activo lo tenemos nosotros. Y bueno, me callo porque ya he hablado mucho y me gusta más la de escuchar. Gracias. Bien. Harold. Sí. Unos comentarios breves, ¿no? Nosotros opinamos que los artífices de esos espacios que deben crearse o que deben apoyarse en los que están creados, los artífices de todo eso deben ser siempre los individuos y no las instituciones, ¿no? Hemos insistido mucho en la horizontalidad de todos estos proyectos, evitar el verticalismo y fomentar la horizontalidad, e incluso el espíritu del encuentro estaba en la propia invitación, se insistía una y otra vez en la horizontalidad, ¿no? En el respeto a la diferencia de cada uno de los que están aquí. Yo quería apuntar un par de ideas que ya algunas las he dicho antes, pero me gusta insistir en ellas porque creo que también es para lo que estamos aquí desde hace 2 días, ¿no? Tenemos que, ya está saliendo ya como que nos interesa a nosotros los blogueros reevaluar la resolución 127 del MIC. Creo que
que acá muchos coincidimos en eso, ¿no? Y la necesidad, sí, para no ser ilegales en Internet, y la necesidad que hay de legislar todo lo relativo a Internet. Y legislar eso evitando la ambigüedad, evitando en la medida de lo posible ser lo menos ambiguo que podamos. Porque esa ambigüedad es la que después permite a un administrador de red diga lo que está bien y lo que está mal, cuando de política puede saber muy poco. Entonces, evitando esa ambigüedad, legislar Internet, para saber dónde están las líneas, para saber... entonces, eso nos ayuda a nosotros, y eso ayuda al país, nos facilita a nosotros el trabajo de ayudar al país. También abordar el tema del desvalimiento que tenemos nosotros los blogueros, ¿no? Por la falta de representación que tenemos. Eso es una de las cosas que hemos hablado una y otra vez. Cuando tenemos una dificultad, ¿quién vamos a acudir? ¿Quién nos representa? Eso debe salir contemplado. Alguien me comentó algo sobre la declaración y iba a haber algo sobre eso. Entonces, Roberto. Bien, está abierto el debate. Pregunta, opinión. Bueno, voy a hacer varias preguntas. Tengo algunas ideas que básicamente es una idea que me preocupa, y que se ha hablado una y otra vez sobre la censura y la responsabilidad y la valentía para la crítica, y qué va a pasar con la crítica, cómo te va a pasar. Y yo tengo una preocupación con eso. O sea, está muy bien ser valiente, y está muy bien empezar a señalar todos los problemas que la sociedad cubana tiene. El problema es que haciendo eso, seguimos la agenda que nos impone. Empezaremos a decir lo que se dice todos los días sobre Cuba. Y hay una parte de Cuba que ni está de ese lado, ni veo que haya muchas intenciones de decirle a nosotros. O sea, Cuba tiene un montón de gente trabajando todos los días para que este país camine. Y Cuba tiene un montón de gente haciendo cosas. Y si nos centramos solo en los que están haciendo las cosas mal, por cierto, no es una promoción, amigos, creo que perdemos un espacio. Usted entra a internet, no es secreto para nadie que la Cuba que existe es la Cuba que están dibujando del lado allá. ¿Cuándo nosotros vamos a dibujar a Cuba? O sea, si seguimos hablando de todo lo que está mal aquí, seguimos cumpliendo aquella agenda. ¿Y por qué Joanny me va a dictar a mí lo que yo tengo que decir? O sea, está el temor siempre latente de que si me pongo a hablar bien de algo aquí, me van a decir que soy oficialista o que me están pagando. ¿Qué me importa eso? Y ese no es mi problema, no voy a hacer. O sea, quizás tener cierto tono disidentón en lo que dice o sea qué, te da cierta legitimización que no sirve para nada. O sea, creo que hay una realidad cubana que sigue sin aparecer en internet. Peor, tenemos una realidad cubana que ha construido Granma, que es peor que la que construyen del lado allá. Y entonces eso también nos jode. Creo que además de la responsabilidad para ser valiente, para criticar a Cuba, hace falta mucho más valor y mucha más responsabilidad para defender a Cuba y lo que de Cuba es bueno. Y soportar que por eso te digan allá afuera cualquier cosa o cualquier amenaza. Yo creo que eso debe aparecer. Yo he estado presente en los nacimientos de mis hijos, quiero decir, ahí adentro, con los médicos, con la sangre, con la cosa. Y ahí adentro me preguntaba, esta gente viene a trabajar todos los días. O sea, estos médicos cobran más o menos lo mismo que yo cuando trabajaba, porque yo no trabajo, que era nada lo que les pagan. ¿Por qué vienen todos los días? ¿Qué hace que este tipo a las 3 de la mañana esté haciendo un parto y esté preocupado por otras 5 mujeres que están del lado allá dando gritos y van a empezar a parir? Si ese tipo no le paga. ¿Qué hace el milagro de que Cuba siga viva pese a que los salarios de la gente no alcanzan? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el espíritu? Yo creo que ese espíritu es el que tenemos que poner en la red. Y si seguimos pensando que si la censura nos impide criticar aquí o allá, o sea, esas son preocupaciones válidas. Pero de todas maneras, resolver ese problema es hacer la agenda que nos dictan del lado allá. O sea,
¿Cuándo le vamos a empezar a hablar nosotros para que ellos empiecen a decir nosotros que no es así? Nos pasamos la vida diciendo que están mintiendo. Hace falta invertir eso. Hace falta que ellos empiecen a decir nosotros que estamos mintiendo. Hace falta cambiar el programa, hace falta que los ojos vengan para acá y que la visión de Cuba desde aquí, de lo que Cuba vale, además bien hecho y no como se ha hecho muchas veces, empiece a salir. Con respecto a Giovanni, Giovanni tiene una solución. Giovanni es que le demos un premio. Empecemos a darle premios nosotros toda la semana. Le demos la medalla de la cultura nacional, cualquier cosa es, y enseguida se apaga Giovanni. Y ya resolvemos el problema. Pero sí, mi preocupación honda es esa, que es además lo que trato de hacer en el blog, sobre todo un tiempo a esta parte, es empezar a hablar de Cuba. Está bueno ya de seguir la agenda y seguir los dictados, lo que ellos quieren que digamos, o de seguir empeñados en desmentirlos a ellos, cosas que nunca vamos a lograr. O sea, ellos tienen más medios para hablar lo que quieran. Entonces nosotros, por favor, el espacio de la crítica ya lo tienen ellos. Dejemos a ellos que nos sigan criticando, eso nos puede ayudar también incluso. Pero vamos a poner la otra parte del problema, que es esa que no existe en Internet. Ahí, gracias. Bueno, ¿alguna otra opinión? Estoy de acuerdo con mi hermano, pero por los años que tengo, eso lo he escuchado muchas veces, no en su caso, evidentemente. Pero mucha gente dice, no, pero si el frente nos critica, nosotros no podemos criticar, y por eso estamos tan jodidos. O sea, yo creo que nosotros tenemos que criticar desde los revolucionarios. Estoy de acuerdo con lo de Giovanni. Quizás no la distinción por la cultura nacional, pero un premiecito de cultura, de la información, igual que la dama de blanco, le damos un gladiolo rojo y los embarcamos. O sea, debemos tener cuidado en que nos sigan tanto el enemigo, que quiere que nosotros critiquemos a la revolución, como los revolucionarios cansados que quieren que no critiquemos nada. Tenemos que tener cuidado en eso. Y, ojo, no es una crítica aquí, es una crítica a todos los que han criticado toda la vida y han impedido que seamos todos los revolucionariamente críticos, lo cual es una redundancia que debemos ser. Es una alerta solamente. No, apuntar una cosita nada más. Ustedes se imaginan así entrar a Facebook, ¿no? Y ver el perfil de 1000 jóvenes universitarios que no hablan nada de política. Están poniendo la foto de las fiestas que fueron anoche de madrugada en Tropicana, cumpleaños de la niña de no sé quién, mi vecinita que nació ayer. Tú ves un grupo de jóvenes enamorándose entre un grupo, igual que la imagen que tú tienes ahí, jóvenes felices, con oportunidades, con tranquilidad en las calles, y esa revolución era mi única intervención. Oh. Yo quiero insistir en un ejemplo que yo traje ayer, porque a mí me parece necesario, no solo interesante, convocarnos, ya sea físicamente, por redes, correo o palomas mensajeras, a buscar soluciones, alternativas, organización. De hecho, yo empecé con mi texto diciendo que no había estrategias de organización de defensa. Pero a la vez voy a insistir en la misma cuestión de la literatura cubana y sobre todo de la generación nuestra, cuando éramos jóvenes y hermosos como Flegas, es decir, como ustedes, y era mucho más fuerte el problema de negar la presencia de las ideas que traíamos en el espacio público. Sin embargo, la persistencia, además la fuerza sobre esas bases hizo que en un momento determinado esas especies de grupos, de personas que ejercían de algún modo la censura o la limitación, que tiene que ver con una mentalidad que no se ha desarrollado,
empezaran a necesitar incluir no solo la obra, sino la opinión de los escritores dentro de lo que era el espacio público de la literatura cubana. Y eso fue lo que cambió entonces radicalmente el sentido. El mismo Ernesto decía ayer, pero es que si algo es fuerte, si algo es incluso muchas veces subversivo en la literatura cubana, que se publica en Cuba. Porque una buena parte de la literatura cubana que no se publica en Cuba ni siquiera es subversiva. Es la misma propaganda maniquea virada al revés. Ahora, la literatura cubana tiene eso. Bueno, en las redes hay otros problemas porque institucionalmente tú no puedes, es de lo que se queja en el cine, pero el cine ha ido buscando alternativas y así, y hay que buscar alternativas. Cuando usted se gana un espacio en la red, es difícil que lo eliminen, porque eso se siente y eso se reclama. Y hay que defender las ideas con valor. En ese sentido, hay que defender las ideas con el sentido de que ese riesgo está sobre ti y que lo tienes que asumir. Hoy me quitarán, a mí no me gusta nunca hacer el cuento del niño muerto de todo lo que a mí me ha pasado, ¿no? Porque de pronto tal parece que uno siempre ha vivido en un brillante tobogán de flores y reconocimientos y que todo te ha sido una delicia, ¿no? En realidad uno ha transitado por caminos duros, difíciles, oscuros, terribles, que muchas cosas no la aclaran, pero mantenerse en eso es precisamente lo que te coloca no solo en la legitimidad, sino en la necesidad de que tú te expreses, y lo más importante incluso que eso, en la transformación de las mentalidades que te pueden retrotraer a mecanismos anteriores. Porque, a ver, si dejamos el debate en la queja, entonces nosotros también tenemos una mentalidad retardataria. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna pregunta que quieran hacer también a los panelistas? Hace cerca de un mes tuve la oportunidad de recorrer con el presidente nacional de la FUE varias universidades del país. Él nos pidió ayuda a nosotros para evaluar cómo estaban las universidades del país en el tema de los blogs, ¿no? Hasta qué punto de cultura, cómo se manejaba eso. Y entonces nosotros fuimos a varias universidades. Entre las universidades esas hay varias personas que están aquí, que los vimos aquí. Está Alberto de Camagüey, está la de de Cienfuegos, que nos conocimos en esos encuentros. Pudimos constatar ahí la necesidad que hay de los espacios de debate, algo que no lo podemos imaginar sin siquiera ir. Pero podemos ver ahí que los espacios de debate que estaban creados son muy formales o muy planificados. Entonces, a veces se vuelven muy artificiosos. Entonces, así es muy complicado. Hay que perfeccionar eso. Podemos constatar lo rápido que se identifican los jóvenes de esas universidades cuando uno les habla de las posibilidades que tienen los blogs y todo lo que permite hacer un blog, y se identifican rapidísimo con eso. Entonces, nosotros creemos que es un campo muy fértil. Las universidades cubanas son posiblemente ahora el campo más fértil que tiene la sociedad cubana para el tema de la blogosfera. Y yo personalmente no veo un lugar mejor que la universidad del país para fortalecer el tema de esto de los blogs. Porque si algo son las universidades de cualquier país del mundo, es centros de pensamiento, es tanques pensantes. Y habría que preguntarse, ¿son nuestras universidades ahora tanques pensantes de la sociedad? Como lo son las universidades de otros países del mundo. Lo son. ¿Cómo podemos cómo podemos contribuir a que sean cada vez más tanques pensantes? Y si esto no contribuye a eso. Entonces, yo tenía la esperanza de encontrar a alguien del Ministerio de Educación Superior aquí que pudiera dialogar con nosotros y participar, alguien del MES, ¿no? Para que el MES recogiera estas inquietudes y pudiera dialogar con nosotros y respondernos a algunas de estas cosas. Creo que hubiera sido bastante útil que el MES hubiera estado aquí. El MES y el MIT. ¿Alguna otra opinión? Yo le voy a dar la palabra ahora a la cubana de corazón.
para que nos vaya comentando lo que nosotros habíamos propuesto, ¿no? Y la idea fue, estaba haciendo ahí unos resúmenes de los principales temas que estaban tratando en las redes sociales para que compartirlo aquí con nosotros y si surge algún debate, algún criterio también, seguir en la exposición. Bueno, realmente el hashtag ha estado bastante activo, lo han ido viendo ahí, no solo por los que estamos aquí, sino por mucha gente que como dice, hubiera querido estar aquí, pero se ha conformado con seguir por las redes. Hemos podido sacar algunos comentarios, muy pocos, porque realmente la conexión aquí en estos momentos estamos un poco compleja el tema de poder acceder a ellos. Pero bueno, de todas formas, he sacado algunos. Realmente las fundamentales preocupaciones o preguntas que han hecho, que bueno, las traigo, yo solo leo para incitar al debate, ¿no?, en el panel aquí, que es sobre la resolución del MIC, sobre las regulaciones con respecto a Internet y bueno, algunas cosas que hemos hablado aquí con respecto a eso mismo, de las restricciones que tenemos, incluso con lo que llama Mayra Castro del sex. Pero no solo eso, una de las opiniones en el blog decía precisamente, los que trabajamos o estudiamos en universidades nos encontramos con dos graves contratiempos, los superiores y las tecnologías. Los superiores o jefes que en muchas ocasiones entran en ataques de pánico cuando se enteran que usan las redes sociales, Twitter, Facebook o mantienes un blog. Esto puede llevarte a ser acusado de problemas ideológicos. El otro problema es la tecnología, aunque se disponga de un poquito de tiempo y de un pocote de ganas. Y el acceso de uso a Internet te coloca en una disyuntiva. O bloqueas y tuiteas o haces las cosas de trabajo. Y aquí casi siempre gana el trabajo, porque además es lo que te exigen. Lo otro supuestamente es un entretenimiento. Así es muy difícil de hablar o pensar de una verdadera blogosfera. Yo creo que realmente es una opinión que recoge un poquito lo que se ha debatido aquí, pero también un tema muy importante, y es que seguimos mirando las redes sociales como un entretenimiento. Y es fundamentalmente en las universidades. Estamos claros que en las universidades muchas veces el poco acceso que tenemos a Internet, la gente lo usa para estar en Facebook y encontrar las amiguitas y los amiguitos y ver quién subió una foto, quién cambió su estado de casada, soltera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no podemos estar ajenos al mundo. Y la realidad es que las redes sociales en estos momentos están siendo uno de los aspectos más importantes en la web. Más importante, para no decir que el más importante. Realmente, Vicente lo decía, el que no está en las redes, que en un momento dijeron, el que no está en Internet no existe, en estos momentos el que no está en las redes sociales no existe. Pero además, las redes sociales han tomado un auge que no es solo entretenimiento, es tema de información, es tema del nuevo periodismo que se está haciendo, que muchos dicen que es periodismo, siempre es la gran disyuntiva, no es periodismo, en fin, pero es que la gente tiene que participar, la gente tiene que hablar. Y yo creo que en Cuba, ya más allá, así, un poquito de la opinión propia, también basándome en lo que dice la gente, y es que en Cuba tenemos que aprender un poquito más a escuchar. Y no sabemos escuchar. Nos falta mucho aprender a escuchar. Aprender a escuchar desde el mismo momento en que tú tienes un blog y no quieres que la gente diga lo que quiera decir. Una cosa es bloquear los spam, porque eso se bloquea donde quiera. Y las ofensas, cada cual tiene para eso es tuyo. Tú escoges qué pones y qué no pones. Pero a la vez que tú empiezas a censurar todo lo que la gente está diciendo que a ti no te conviene, simplemente la gente se va, porque es que... Entonces, yo puedo hablar o no puedo hablar realmente, pero va hasta incluso los medios. No solo desde el punto de vista de los comentarios, desde el punto de vista en que hacemos una encuesta, por ejemplo, sobre determinado problema y después no queremos que la gente vea los resultados. No, la gente no puede consultar los resultados. La gente tiene que colaborar con algo muy así de ayuda, coño, yo te voy a ayudar a definir si esto está bien o si esto está mal. Pero tú no te vas a enterar de qué estudio, qué yo saqué de eso. Y yo creo que Internet está moviéndose hacia una dimensión y, digámoslo así, a las grandes esferas, porque creo que aquí estamos demostrando que realmente nosotros sí estamos al nivel de podernos elevar ese número a ese mismo nivel de conocimientos, digamos, y de interacción. Pero desgraciadamente
hay sectores que están a otro nivel, completamente diferente, completamente arcaico, completamente de pensar que si tú no le dices las cosas a la gente no se va a enterar. Y eso va a lo mismo que debatían y que la gente, otra de las preguntas era cómo van a llevar las informaciones que se llevan en la red al resto de los cubanos que no están en la red. Uno incluso decía que lo único más próximo que se dio a una respuesta a eso es el tema de, bueno, por la propuesta que hicieron de que en los programas de radio, etcétera, trataran de hablar de lo que se dice en la red. Pero seguimos a lo mismo. La gente tiene que tú no puedes seguir pensando que tú tienes la verdad absoluta y que la gente no se va a enterar por otra vía. Y eso va a lo mismo entonces de que la gente no pueda tener Facebook, de que la gente no pueda tener Twitter, de que la gente no pueda entrar a blog de Giovanni Sánchez, de que la gente no pueda entrar a determinados blogs. Porque en definitiva es peor entonces que tú no puedes revertir algo que no conoces, porque estarías repitiendo consignas. Tú tienes que conocer para después poderlo revertir. Y eso es lo mismo que pasa con las redes sociales, y eso es lo mismo, porque no solo realmente ha habido mucho intento del otro lado de estar en el blogazo por Cuba, incluso como spam, así como spam, cada 2 mensajes, ayer cada 2 mensajes ponían uno que era de Eliezer Ávila, denuncia un programa cubano, algo así, que estuvo durante buen tiempo, cada 2 hashtag blogazo por Cuba, salían 3 de Eliezer, y volvía, o sea, te das cuenta que está programado. Pero el tema sigue siendo que si tú no lees lo que está diciendo esa persona, ¿cómo vas a decir, no, esto no es así, es así de esta otra manera? Si tú no sabes lo que está diciendo. Y, bueno, siguiendo un poco con lo que decía, era precisamente eso. 5 Eres Cubanos ponía, hay que aprender a escuchar a los blogueros porque escriben, y no censurar, sino aprender. Los debates fueron fructíferos, la blogósfera cubana requiere de análisis como estos para ser más eficaz. Tenemos que pasar por encima de los obstáculos, insistir en la denuncia de los problemas y no casarnos. La blogósfera cubana debe continuar construyéndose desde la horizontalidad. El respeto al derecho ajeno es la paz. Citaba Benito Juárez. Todo con respeto y madurez, aunque se pasen algunos buenos ratos de esparcimiento, dándole un poco de carrilla a los demás, al fin un blog es como la vida misma. Lo desagradable es cuando en nombre de la libertad de expresión se ofende a los demás. Eso sí es desagradable, y lamentablemente tenemos unos cuantos por la red, pero cuando las cosas se dicen con respeto y con sinceridad, la crítica es beneficiosa. Bueno, hay más comentarios, pero bueno, todos giran sobre lo mismo, el tema de, bueno, tanto que se debatió aquí, el tema de la conectividad, el tema de los problemas, y lo mismo de que hay que escuchar a la gente y abrir un poquito más la mente. Vamos a darle la palabra a María. Y entonces no preparé tampoco una ponencia porque si no, no sale. Tampoco preparé una ponencia, ¿no? Y como sabía que era una mirada a lo externo, o sea, lo que está pasando más en América Latina y lo que en términos de comunicación se está diciendo desde afuera, entonces preferí que era mejor quedarme un poco para el final, ¿no? Y tratar de armar algún puente con lo que está pasando aquí hoy y, bueno, desde estos días y también con lo que desde América Latina se está haciendo y pensando. No preparé, ya les decía, la ponencia, hay algunas ideas que me dio tiempo a escribir un poco mejor, otras que estarán armándose al viento mientras esté hablando, y entonces cualquier tipo de frase así entrecortada me disculpan y tratemos de hacer un discurso como hemos hecho a lo largo de estos días o como han hecho ustedes fundamentalmente entre todos. Entonces, algunas ideas de lo que está pasando a partir de lo que decía Tamara de la experiencia del Centro Martín Luther King. Y precisamente como ella decía, toda la experiencia de comunicación popular del centro tiene sus raíces en América Latina
donde ante la concentración mediática se ha venido haciendo la lucha por una comunicación más democratizadora, que dé cuenta de la diversidad de movimientos sociales por la construcción de sociedades más inclusivas. Cuando en los 90 aparecen los nuevos movimientos sociales, lo hacen con una apropiación de las nuevas tecnologías y por eso consiguen formas organizativas distintas, más horizontales y de mayor alcance regional, a través de la utilización de los nuevos medios, pero también de las redes sociales. En ese sentido, es que ha habido una gran relación entre movimientos sociales e Internet, pasando por todas las etapas del desarrollo de la web. Los blogs, por ejemplo, se utilizan para mover el consenso público sobre determinados temas y hacer un importante puente con los llamados medios alternativos. Tenemos, por ejemplo, el caso del Movimiento Sin Tierra, el mayor movimiento latinoamericano que nace en 1984 y que creó un blog para debatir sobre la reforma agraria en el gobierno de Lula, que fue uno de los incumplimientos que, a pesar de que fue un gobierno progresista, no se logró avanzar en la reforma agraria. Y a través de los blogs con comunicadores y periodistas y dirigentes del Movimiento Sin Tierra se hizo entonces toda esta campaña por la reforma agraria, que aún espera que en tiempos de Dilma pueda avanzar. Por tanto, esto trae consigo, todo esto que les hablaba, más condiciones para la participación y el debate público y político desde la web. Posicionar lo que la sociedad civil necesita. Por eso no es posible leer esto que está ocurriendo, como lo hacen los grandes medios y a veces nosotros mismos, como una celebración de la comunicación como entretenimiento. No, hay una disputa ideológica y cada acción forma parte de esta, sin dejar de mencionar que efectivamente existe una visión más instrumental de la comunicación con sus algoritmos y todo, que también convive con esta disputa ideológica. Ahora, si no se encuentra un espacio físico de convergencia, la participación se vuelve una ilusión, queda en el campo de lo virtual. Por ejemplo, la ley de medios en Argentina se logró a partir de las redes sociales, de los twitters, de los blogueros, de los medios alternativos, pero también en los espacios de encuentro como foros y también en las calles con movilizaciones colectivas. Así ha pasado, por ejemplo, en otros acontecimientos más recientes como en Egipto y con los indignados e indignadas que a nivel internacional han estado moviéndose, sobre todo a partir de las nuevas tecnologías. Todo lo cual nos hace pensar que la revolución tecnológica no es per se revolución social, es la acción, la gente autoorganizada en sus espacios, la que protagoniza el cambio. Los medios son mediaciones y por tanto los hipermedias son hipermediaciones que propician sí el encuentro y con una buena organización la incidencia en cambios de agendas políticas y mediáticas, pero para eso hay que organizarse. Recientemente tuvo lugar en Brasil un evento mundial de blogueros que reunió a más de 400 blogueros a nivel internacional. Esto parece un micro evento de lo que fue aquello, ¿no? Que logró reunir a no solo blogueros, sino también activistas sociales, gente de movimientos sociales y periodistas y comunicadores desde el progresismo, o sea, fue el encuentro mundial de blogueros y blogueras progresistas que se autodenominan como fuera de la oficialidad, los que contestan ante los grandes medios, los que acompañan a los movimientos sociales, personas que efectivamente confrontan estas agendas construidas, preestablecidas y tienen un compromiso social. Y también es evidencia de la intención del encuentro de activistas de la agrosfera, de periodistas, no solo para pensar lo que está sucediendo hoy desde la comunicología, sino como un espacio de convergencia más allá de lo nacional, de quienes sueñan con sociedades más democráticas y por tanto fue un intento de establecer una comunidad global comprometida. Aquí salió la Carta de Foz de Iguazú, que en primera instancia coloca la comunicación como un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas, pero también coloca el punto de la disputa ideológica, dejando abierta la reflexión
sobre el lugar y el impacto de lo que escribimos y de lo que hacemos. Ahí se dio un debate sustantivo sobre el papel de los blogueros frente al periodismo tradicional y también sobre la crisis que tiene hoy este periodismo frente a todo lo que los cambios que se están dando con las nuevas tecnologías. Ahí, por ejemplo, estuvo la intervención también de Ignacio Ramonet, que de alguna manera podemos sintetizar en una frase no literal, pero bueno, más o menos reprodujo de esta forma cuando él decía que todo cambio comunicológico genera un cambio social de importancia, como sucedió con la aparición de la imprenta, que generó la posibilidad de visibilizar voces e historias que hasta entonces no se conocían. Ahora este cambio también trae consigo, este cambio que estamos viviendo con Twitter, con las redes sociales, trae consigo también esa potencialidad, pero a la vez entre las sombras que está generando, podríamos mencionar la fragmentación, la dispersión de la información, y es lo que hace que algunos quieran rescatar también algunos aspectos del periodismo tradicional y llevarlos a la web. Y por tanto se ha empezado a etiquetar un término internacionalmente sobre el periodismo de anfibios, que son las personas que efectivamente vienen de un periodismo tradicional con géneros y maneras de hacer ya aprendidos, pero también se vinculan y pueden navegar perfectamente en las redes sociales y con estas nuevas tecnologías, y también ir de alguna manera fusionando lo que hay de periodismo tradicional con lo que propone también todas estas tecnologías. ¿Qué más se les ponía? En ese sentido, el periodismo se vuelve el principio de una conversación en la red, es lo que hablábamos de alguna manera, o sea que al salvar también este periodismo, esta forma de hacer, se logra colocar al periodista como alguien que indaga en los blogs, en diferentes zonas de las redes sociales, en busca de temáticas, en busca también de otros criterios y de confrontaciones. No se queda solo como la voz única representativa de una institución. Y por tanto, se están dando pasos hacia una construcción de una sociedad más plural. ¿Qué significa esto? Bueno, pasa primero por el respeto al ejercicio de la opinión, y no solo el respeto, sino también el incentivo del ejercicio de opiniones plurales y la intención de participar desde lo comunicativo, y que esto viaje a prácticas concretas para un cambio ante determinadas problemáticas. Y eso tiene que ver también con, toda esta acción comunicativa tiene que ver con el ejercicio de opinar y de tratar de llegar a espacios de decisiones. O sea, no hacemos nada tampoco si no logramos poner todas estas cuestiones en espacios de decisiones y confrontar no solo desde la web, sino ya en terrenos físicos para poder cambiar determinadas cuestiones. Ahí lo voy dejando. Muchísimas gracias. Sí, yo quería comentar una cosita rápida, que yo creo que incluso es más allá del tema de los temas que hemos estado discutiendo aquí, y es casi un reclamo mío, pero siento de alguna manera un reclamo generacional. En varios momentos han hablado de la necesidad de escuchar, de la necesidad de escuchar y de dialogar. Yo, David Vázquez, pido primero que antes de eso me entiendan a mí. Yo nací en el año 89. Mi generación es una generación totalmente distinta al resto de las generaciones de Cuba. Totalmente distinta. Yo no voy a hablar de los problemas porque ustedes, a lo mejor lo sufrieron hasta más que yo, porque ustedes vivieron lo otro y ahora vivieron, y después vivieron el derrumbe completo. Pero además, mis compañeros, los que me rodean, contrario a lo que salió el otro día en un estudio en la Juventud Rebelde, no recuerdo qué centro de estudio, por lo menos la gran mayoría de los que conozco, su proyecto de vida no es en Cuba, ni es con la revolución, ni en contra ni a favor, simplemente es como si no existiera. Entonces, cuando yo necesito que antes de entrar en diálogo, incluso en la blogosfera, por la parte a nivel generacional, en los espacios de participación,
que tenemos o que no tenemos en estos momentos entiendan eso de nosotros, que entienden cómo nosotros somos y cuál fue la formación que hubo con nosotros. Yo pasé por profesores emergentes, pero no es que haya pasado por profesores emergentes, yo pasé de un cambio al otro precisamente cuando yo tenía 14 años, es cuando yo me estoy formando. O sea, entiendan que yo soy distinto y mi generación es distinta a la hora de entablar diálogo y de conversar. Pero además, por eso a mí me gustan tanto los blogs y defiendo eso como espacio de participación. ¿Cuándo yo voy a hablar? ¿Cuándo me van a escuchar a mí? Porque yo siempre tengo que estar escuchando, pero cuando mi generación, yo cumplo 23 años la semana que viene, aprovecho para decirlo, ¿cuándo mi generación va a hablar? Bueno, lamentablemente, si no me lo han dado, yo no me voy a parar en la Plaza Cadena, como hacían Mella y Tera, y después lo hizo Fidel, a dar gritos, porque no sé, probablemente porque soy hasta penco para hacer eso, no me gusta estarme parando a estar formando gritería. Bueno, si mi espacio no me lo dan, yo voy a intentar ganármelo un poquito, y de intentar dialogar y de intentar ser escuchado precisamente en los blogs y en la blogosfera. Apuntar una cosa también, yo creo que este encuentro es el primero que hacemos, ¿no? Y precisamente vale todo esto, dialogar, conocernos, hacer una propuesta que después, ya creo que está por ahí la propuesta de relación final. Pienso que este tipo de evento también, cuando lo hagamos en espacios futuros, puede pensar, y apoyando lo que decía Harold, en la universidad se está investigando el mundo digital, o sea, los profesores de periodismo y media, me imagino que en sociología también, o sea, hay diferentes investigaciones de las ciencias sociales que están estudiando el fenómeno en la web. Yo pienso que pudiéramos pensar espacios donde los invitemos a esos profesionales que lo están investigando a socializar su experiencia. Yo conozco algunas tesis de maestría que se están haciendo hoy que precisamente apuntan hacia eso, identificar la blogosfera, identificar tendencias. O sea, son estudios que, como son tesis de maestría, doctorado, llevan una mayor profundidad, llevamos más tiempo de investigación, y que esos resultados en conocimiento de nosotros pudiera ser una herramienta útil para nuestra, ¿no? Y pienso que eso puede ser otra de las pautas que sigan este tipo de encuentros. Bien, bueno, rápido, porque estaban hablando de las universidades, mencionaste sociología, entonces me voy al peso. Mi nombre es Rey. Bueno, yo tengo un blog que se llama Cuba la Opinión, pero bueno, soy también estudiante de quinto año de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Filosofía, Historia y Estudio Sociología. Me estoy graduando casi, estoy trabajando en eso. Voy a apuntar sobre todo en los aspectos últimos que señalaban. Es muy preocupante la apatía que existe en la Universidad de La Habana, que es la que conozco. Es decir, no sé, la Universidad de Matanza, yo felicito a la UAS de Cuba por todo lo que han logrado. Ellos dicen que es poco, pero es muchísimo comparado con lo que sucede en la Universidad de La Habana. La Facultad de Periodismo es prácticamente en ese aspecto un mundo aparte de la universidad. En sociología, en mi facultad, no existen computadoras con acceso a internet, solamente hay 2. Somos 600 estudiantes, hay 2 nada más para 600, un laboratorio con 10 máquinas, donde los alumnos la utilizan para acceder a los correos, ni siquiera para trabajar en la tesis porque no tiene tiempo, porque el de atrás está apurando para nada. Y la apatía con respecto a este tema de la blogosfera y las redes sociales es completa. Primero porque existe un gran desconocimiento a lo que ese tema refiere. Yo recuerdo en tercer año de la carrera, nosotros, bueno, en una casa que es donde tengo la posibilidad del blog, porque en la universidad no lo reviso, yo llego los fines de semana y lo que hago es publicar el fin de semana y programo algo para que saque el miércoles, jueves. No tengo tiempo ni de moderar comentarios, ni de leer comentarios, ni de responder comentarios. No tengo tiempo de nada. Un año lo que yo Y en tercer año de la universidad recuerdo que por esa posibilidad nosotros teníamos un boletín en la facultad que se llamaba A la Izquierda. Entonces yo le di la sugerencia al presidente de la FEU de la facultad hacerlo en un blog, hacer un blog. Estamos hablando del tercer año de la universidad, es decir, ninguno de estos movimientos todavía estaba muy fuerte. Vamos a hacer el blog. Empezamos a hacer el blog y los mismos estudiantes, el mismo presidente, el mismo desestimó eso. Eso no es necesario, ahí no hace falta porque eso al final ni lo lee nadie, ni lo... Además, tenía su lógica. Cuando empezamos a poner esas críticas,
yo estoy de acuerdo con lo que decía este compañero de aquí que se fue. El que estaba aquí sentado. Totalmente de acuerdo. Y por supuesto, comparto la idea de Vicente de ese sentido crítico para el que debe utilizarse el blog. ¿Qué sucede? Nosotros empezamos blog, un grupo universitario, un boletín, vamos a transformarlo en un blog. Empezamos a hablar de la FEU, a hablar de la juventud, y empezaron a entrar comentarios de personas que no viven en Cuba, que son los que tienen más fácil acceso a eso, a chotearnos. Bueno, sí, pero mira la FEU, pero eso no sirve, y la juventud, eso no lo sabe. Entonces, el único que respondía era yo. Es decir, el único que iba en contra, es decir, que defendía esa posición, que también estoy en contra de estar pendiente de lo que están publicando, porque realmente lo publican, si lo leo y si lo alcanzo a leer bien, si no, igual me da lo mismo, yo publico lo que me da la gana a mí, me disculpan la frase, y ya, el que le guste bien, si no, para eso es el blog, y es un espacio oportuno para eso. Ahora, me gustaría, es una sugerencia que le doy a ustedes que son de periodismo, que tienen esa posibilidad y ese trabajo en Cuba de Debate, que ustedes se propusieran salir por la Universidad de La Habana, por su universidad, salgan de ese espacio de la facultad de periodismo, que está muy bien, vamos a hacerlo ahí, pero vayan a esa facultad de sociología, de filosofía, vayan a la facultad de artes y letras, explíquenle a la gente, no en una reunión, no en un turno feo, la gente se queda dormida, o los profesores de cogen el turno, explíquenle a la gente qué cosa es tener un blog, motívenlo, caballero, vamos a hacer un blog, pongan fotos de qué sé yo, de los Caribes, pero motívenlo, propónganselo como meta cuando salgan de aquí. Además, porque vamos a salir todos, me confieso, un mediocre total de la blogosfera, como digo de ustedes. Han empezado a hacer cosas ahí que yo desconozco y voy a empezar a aprender, salgo bien motivado. Pero me gustaría que cada uno de los que están aquí, que son blogueros con más experiencia, con menos experiencia, no importa, algunos que piensan que es importante más defender que criticar, otros más criticar que defender, otros que no es importante nada, simplemente poner una foto, no importa para qué se haga el blog. Pero vamos a salir a defender el espacio del blog cubano auténtico, el de nosotros, no el que vamos a hacer un blog porque en este blog vamos a poner esto, hay que poner aquello. No, el blog personal, que es eso, lo que se nos ocurra, vamos a salir a defenderlo, a que la gente lo conozca, en las universidades, en los jóvenes. ¿Por qué no te haces un blog? No, ¿para qué? Ven, mira, te voy a enseñar el mío, mira la foto, qué sé yo. Y bueno, eso, y tenía muchas ideas. Gracias. ¿Alguna otra opinión? Jorge. Bueno, corrido por Cuba de la Camagüey, y bueno, yo solo quería puntualizar una cosa, es la necesidad de unirnos, porque Martí nos dijo una oración que los árboles andan con eso en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Entonces, hoy haciendo una extrapolación acá, podemos decir que los blogueros tenemos que ponernos en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Decirle también que aquí hemos estado hablando mucho de lo que podemos hacer y de lo que no se puede hacer. Yo les digo, usando las palabras de Fidel a los intelectuales dentro de la revolución todo,
contra la revolución, nada. Y bueno, para concluir ya, quisiera también referirme a una frase que no recuerdo ahora dónde está mi dicción la digo, pero bueno, es que cuando en la guerra de Vietnam con el imperio se enfrentaron las últimas tecnologías militares del mundo y un grupo de personas bien organizadas y vencieron las personas organizadas. Así que aquí tenemos que vencer las personas organizadas. Muchas gracias. Que no pudo habido un mejor cierre para el tema de ya los debates. Ahora vamos a pasar, yo creo que un momento importante también, ¿no?, es a dar lectura a la declaración final. Y no es la final, es decir, nosotros hicimos una buena primera propuesta. Vamos a someterla a debate y discusión, pero por favor, el debate y discusión que sea completo, ¿de acuerdo? Y después la sometemos a la evaluación de todos los aquí presentes, ¿de acuerdo? Entonces voy a darle lectura. Para ir comentando, nosotros estuvimos sacando algunas estadísticas de lo que ha sucedido hoy aquí. Un ejemplo, se han hecho menciones en Twitter 1848 usando el hashtag de Globazos por Cuba. El blog que creamos para el encuentro, solamente en 5 días ha tenido 3.380 visitas. Es decir, a un blog de 3 días, yo creo que eso sin contar que no contamos con las estadísticas de todo lo que están publicando en todas sus bitácoras, ¿no? Es decir, que hemos tenido en internet un buen impacto. Y sin contar la aplicación que le da. Bueno, y en YouTube TV. ¿Cuánto tenemos ahora vistas? Bueno, 1.157 vistas en YouTube TV. La declaración. Declaración final del encuentro. Problemas técnicos. Es que estamos pasando un curso de web. Declaración final del encuentro de los obreros cubanos en revolución. Matanzas, 27 y 28 de abril del 2012. Con la participación de más de 60 obreros en representación de todas las provincias del país, durante los días 27 y 28 de abril de 2012, se celebró en la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos el encuentro de los obreros cubanos en revolución. Durante 2 días de intensa jornada se cumplieron los objetivos principales del encuentro: compartir experiencias sobre el uso de los blogs en el área de la web 2.0 y crear mecanismos horizontales de coordinación entre los distintos proyectos blogueros del país. Con un espíritu de integración basado siempre en el respeto de las diferencias e individualidades de cada participante, logramos complementarnos sin caer en facilismo, dogmas o esquemas preconcebidos. Conseguimos así un marco de socialización que nos permitió salir de la ambigüedad y el anonimato que propicia Internet y coordinar estrategias de trabajo que articulen nuestros proyectos ante los desafíos que tenemos los blogueros cubanos. Nuestra mayor fortaleza es nuestra diversidad de miradas e intereses. Somos un país. En este sentido, los participantes reunidos en el encuentro y caracterizados por la diversidad y juventud, un promedio de 34 años de edad, consideraron necesario declarar que los jóvenes blogueros cubanos nos identificamos con una tradición de pensamiento revolucionario, forjado en la lucha de jóvenes como Meyer, Villena, Literas y El Che, entre otros. Los mecanismos de participación que hemos logrado
servirán para desde nuestras individualidades, intereses y particulares y visión crítica defender y perfeccionar el socialismo cubano. Respetarnos y promovemos el pensamiento crítico, necesario y útil para preservar nuestra condición de revolucionarios, con la premisa de que no es posible ser revolucionario fuera de la revolución. Apostamos por el respeto a las diferencias y por el debate franco. La verdad siempre es revolucionaria. Exigimos la liberación y el regreso a su patria de los 5 héroes presos injustamente en las cárceles de los Estados Unidos. Nos comprometemos a divulgar con la mayor frescura y originalidad posible los elementos del caso y a propiciar que su verdad llegue a los pueblos del mundo y con una mayor énfasis en norteamericanos. Cada uno de nosotros podríamos ser uno de los 5. La lucha por ello es la lucha por nosotros mismos. Hemos creado una lista de discusión email que enlaza a los participantes del encuentro y el resto de los blogueros cubanos en revolución, que por diversas razones no pudieron asistir, para lograr un nivel de coordinación mayor que el actual, que nos permita funcionar organizadamente, sin crear dependencia innecesaria. El listado de los integrantes se le enviará por el correo electrónico blogazo@gmail.com. Hemos articulado un blog que sirva de autopista bloguera donde confluyan los titulares compartidos en nuestra bitácora, mediante los canales RSS, de los participantes del encuentro y otros que desean ingresar, para de esa forma brindar un panorama en tiempo real de los contenidos compartidos por los blogueros cubanos en la web. Su expresión en la web es blogazo.wordpress.com, es decir, que somos en el encuentro. Apoyamos la celebración sistemática de otros encuentros de blogueros cubanos y la potenciación de contactos con tuiteros y otras comunidades de Web 2.0. En correspondencia con las posibilidades tecnológicas reales del país, compartimos la incorporación paulatina de universitarios y jóvenes a la blogosfera cubana de forma genuina y natural. Condenamos el bloqueo del gobierno norteamericano que condiciona las dificultades de conectividad y el acceso a las tecnologías de infocomunicaciones en la isla. Los blogueros cubanos ratificamos la frase del insigne martiano cubano Cincio Vitier: somos y seremos un parlamento en una trinchera. Bien, esta es la declaración de cualquier criterio, cualquier cuestión que fija. A ver, este es el proyecto de declaración que se ha elaborado hasta ahora y se ha elaborado en conjunto con varios blogueros que estaban aquí, que ya algunos de los blogueros que están presentes de hecho lo han leído y las cosas que se han puesto ahí son cosas que han surgido de ellos también. Reiterar que ese es el funcionado de nosotros los blogueros, ¿no? Tratamos de reflejar aquí el espíritu de qué es lo que ha ocurrido durante 2 días aquí en el encuentro de blogueros cubanos, y pedir por favor que las intervenciones que se hagan sobre tópicos bastante concisos, con intervenciones concisas, ¿no? Que hagan esto lo más operativo posible, porque estamos un poco atrasaditos con el tiempo. Bien. Bueno, ya me conocen, yo soy Maite, de Cuba Ahora. Voy a ser bastante breve. Solamente les quiero informar que el lunes, voy a ponerme como tiempo máximo 2 de la tarde, va a estar online el blog blogazoporcuba.blogspot.cu, que va a ser la misma estrategia de WordPress, pero va a estar en el .cu para que todos podamos estar ahí. Sí. Aurelio. Bueno, yo simplemente ayer les decía que en mi provincia las autoridades me habían informado que estaban dispuestos a apoyarnos para el próximo evento. No tengo fecha ni nada, por supuesto. Propongo que la declaración final se incluya celebrar el próximo año el segundo encuentro en Miramar. Un aplauso porque todo el mundo está de acuerdo. Sí. No, ese sí. Ahí en el número 1 hay una frase que
El término joven no es... Ponlo ahí. ¿Qué me dicen? Quitamos el término joven. Los blogueros cubanos, está bien, de acuerdo con esa propuesta. De acuerdo. Van arreglándola ahí mismo. Cherique. ¿Quién sacó el promedio de edad? ¿Tiene la declaración? A ver, Ray, yo no sé si será... Dime. Yo no sé si era a través de la declaración, yo estaba en otro evento y me parece que en este tipo de cosas se incluyen más o menos cosas así como las puedo pedir yo. Es decir, yo estaría interesado en que, en la relatoría, en que se le haga llegar al Ministerio de Informática y las Comunicaciones las inquietudes que se han planteado aquí en este encuentro, porque para que quede constancia. El año que viene, es lo que pasa. Entonces, no sé si será aquí o será en otros pasos, pero me parece que debemos dejarlo claro en alguno de las vías que tengamos para hacérselo llegar a ellos. Está bien, Harry. Quiero... Sí, yo, quería comentar algunas cosas, son opiniones personales, no quiere decir que sean propuestas así contundentes. El número 3 me parece, es el que habla de que respetamos y promovemos el pensamiento crítico útil para preservar nuestra condición de revolucionarios con la premisa de que no es posible ser revolucionario fuera de la revolución. Me parece bien, pero creo que la forma que está tratado puede prestarse para posibles ataques de extremismo o algo así, mi opinión personal. Y me parece que con el 1, cuando hablamos de los que somos herederos de Villena, Mella, Villena y Tres, me parece que ya estaba implícito eso. Los puntos 6 y 7, que son de cosas más, metodológicas organizativas de nosotros, que es lo del blog, eso yo lo pondría fuera de los puntos, sino como quizás al principio o al final, pero no como puntos, porque los puntos me parece que son más de cosas, no sé, que estamos declarando como el principio del evento o algo así. Y yo quisiera proponer, agregar en el número 10 que dice: condenamos el bloqueo del gobierno norteamericano que condiciona las dificultades de conectividad y el acceso a las tecnologías de las infocomunicaciones en la isla, la agregaría, y pedimos que se nos informe, y solicitamos que las entidades gubernamentales cubanas nos informen de los pasos que se dan en función de la conectividad en Cuba. Es lo del cable de fibra óptica, redactado de otra manera, ¿no? Pero bueno, no solo el cable de fibra óptica, sino los pasos que están en todos los sentidos. Es mi propuesta concreta, esa última, la agregaría el 10, la ¿Alguna otra opinión con esta propuesta? Por favor. A mí me pega más no sé, ligar el bloqueo con la... A ver, por favor. Espera un momentico. Por cuestión metodológica, para ganar en realidad, tiene lo único que está impreso. Ya la problemas no hace falta. Solo una cosa, no me parece que coordine mucho ligar el bloqueo, el rechazo al bloqueo con esa exigencia. Yo creo que, como planteaba alguien antes, se debe incorporar un punto en el que se diga queremos que los ministerios de Comunicaciones y Educación Superior conozcan lo que desarrollo de nuestros blogueros, y a su vez que los blogueros cubanos seamos informados o que haya una transparencia en el desarrollo de la infocomunicación en Cuba, no sé, algo así. O sea, una cosa aparte del bloqueo de A ver, miren, ¿qué pasa? Nosotros estamos haciendo la relatoría. Esa relatoría, si nosotros se la vamos a llegar a hacer llegar a las autoridades. Eso no menciona nada de más. Vamos a llegar a un consenso, creo yo, ¿no? En la relatoría, todo lo que se habló del tema de la necesidad de información, muy bien lo dejó claro David en su exposición, y después Osman, está bien recogido ahí. De todas maneras, es mi opinión particular. No me parece elegante ponerlo entonces en la declaración final, pedirle nada a los ministerios. No sé si ponernos a exigir
Sí, la palabra exigir. Someto a consideración. Dime, Rodolfo. Concretamente, ¿dónde pondríamos esa necesidad de información? En el 11. Revisa los técnicos. Pasar a 12 y ponerlo en un 11. Porque ese es el 7. O sea, Necesito que alguien ayude a los técnicos ahí. Por favor. Polía, ayúdanos. Ahí en la estoy. Todo el mundo lo ve. Vamos a ganar en agilidad. No veo. déjame ver si lo veo. Aparte. Técnico. Eso por poner una manera se ve subir. A ver, lo que haría falta es que la gente también lo viera. Es necesario. Todo el mundo comparte. A ver, para concretar, con una idea aparte o incluido en uno de los puntos tratados. A ver, yo tengo un punto que a mí me interesa particularmente, ¿no? Sobre algo que también se habló hace un rato, ¿no? Y que me gustaría proponérselo a los blogueros que están aquí, entonces ustedes me dan la opinión sobre esto. Porque también hablamos sobre esto y no veo que lo hayamos puesto en nada en la declaración. Sería, proponemos al MES y al MIC que revisen las políticas y disposiciones referidas a la conectividad en las universidades y la sociedad en general, o en el país mejor. Nos estamos refiriendo a la parte de las regulaciones y eso, que revisen las regulaciones que hay. Vamos a terminar primero con uno. Lee. Proponemos al MES y al MIC. Y proponemos. Sí, proponemos. ¿Cuál es el problema? A ver, las regulaciones son de ambos ministerios. La regulación 127, que es para el Ministerio de Educación Superior, por acá lo puede la universidad. La 127 es para todos. No, bueno, al MIC. Proponemos al MIC. No, proponemos al MIC. Proponemos al MIC que revise las políticas y disposiciones referidas a la colectividad. A la colectividad interna del país. Interna del país. A ver, hermano, completa ahí. A ver, ¿cuál es mi propuesta? Que el ministerio revise las regulaciones que tiene y que escuche que nosotros tenemos limitaciones que están reguladas, ya. Revisar las políticas.
las instituciones correspondientes. El MIC Y tiene con- buena parte, pero el MES, el Ministerio de Educación, que no la tiene, y el partido también, y todo el mundo. Las instituciones que tienen que ver con que revise la que la revise bien, que sea, que decida. Ya, no como aguaje, pero sí, diciendo, oye, tenemos problemas nosotros. Bien, espérense un momentito, por favor. Espérense un momentito. Para terminar sobre eso mismo, díganme. Eso de revisar está bien vivo, lo pueden revisar y dejar igual. Si ahí cumplieron la tarea, y la revisamos. Eso es una idea. La otra idea es, deberíamos revisar nosotros primero y quizás nos convenga más como está que la que saca después de esa revisión. En cuanto esto se organice mucho se va a joder. Porque entonces van a decir, es que eso no es mío. No se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer eso. Y no tenemos una posición de poder como para exigirle que esto sí se pueda hacer. Creo que la propuesta debería ser más concreta que revise, ¿no? Permitir el acceso a tal cosa, por la necesidad de esto para defender a los dos, para lo que se quiera poner ahí. Pero debe ser una cosa operativa y concreta de lo que tiene que hacer. No de que revise y evitar el peligro de que esa revisión termine en que la cosa empeore, como suele suceder. Que se reformule en función de mejorar la accesibilidad a la red. Que reformule las disposiciones que limitan el acceso de los blogueros y a las redes sociales. Reformular esas disposiciones que limitan el acceso. Ya, a ver, lo que llegamos al consenso final. A ver, a las instituciones, yo creo que la palabra correcta es instituciones. Como norma, además, cosa que uno aprendió con su papá y con su mamá, para que te den 10, tienes 50. Por favor. Si pedimos exactamente lo que nos hace falta, nos van a dar un cuarto de eso. O sea, la estrategia es que uno tiene que pedir todo lo que hace falta para que a ver qué está, y mucho más. Mira, una sugerencia. Hay un término que engloba todas esas instituciones y es organismos de la administración central del Estado. Ahí se incluyen todos. En definitiva, unos tendrán que hacer los análisis, otros tendrán que implementar, a otros les tocará establecer lo que hace falta para controlar eso y otros tendremos entonces que buscar a nuestro nivel lo que realmente esas personas que, porque fíjense, la 127 reúne una serie de elementos. Pero cada una de las instituciones tiene la potestad de, después de ese punto final, poner tanto párrafos como le parezcan oportunos en su institución. Por eso es que si lo dejamos en el MIC, cambia la 127 y una institución hace modificaciones y se acabó cumpliendo con esos detalles. Entonces la palabra correcta es... Entonces quedaría. Sí, ¿qué cosa hacer partícipe? Me queda... que participen en la No, eso resolución. es que eso es... Ah, eso eso es tengo que otra, explicar. esa es otra frase que se Ya, o sea, solicitamos, ¿no? Sí, algo directo. Al final de todas maneras, nosotros estamos haciendo una solicitud, ¿no? esa frase correspondía a lo que estaba escrito antes. No puede ser de choque tampoco. Que revisen y reformulen, porque tampoco tú puedes pedirle de entrada que las cambien. Entonces, los blogueros solicitamos al organismo de la Administración Central del Estado que reformule las disposiciones uso de usos en uso referida a la conectividad y acceso a la web. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. A ver, que reformulen esas disposiciones que limitan, ¿no?,
el acceso a eso, ahí me está diciendo. Como lo vemos, estamos solicitando que se reformule la disposición. A cuando se reformule se hace igual, se le cambia la redacción y dice lo mismo, ¿no? Que se reformule, pero buscando que se pueda acceder a las redes sociales, que es lo que queremos todos, ¿no? Ya. Las disposiciones que se adapten a los tiempos actuales. Nosotros solicitamos a los organismos de la Administración Central del Estado que reformulen las disposiciones en uso que limitan la conectividad y el acceso a la web. Acceso a la web. ¿Con conectividad no está acceso a la web? No. Bien, entonces... La institución del país toma en aras de poder trabajar más en la defensa de la revolución, toda la parte de esa que es educación. Nada de eso, ¿no? Porque ¿para qué? ¿Para que juguemos jueguitos en la web? No. ¿Para qué educación? Para no educar. Créeme que eso estuvo bueno. Una participación. Una mayor defensa de la revolución, una participación mayor en la defensa de la revolución, que es la razón de ser de todo este rollo de Mongo. Bueno, pero a ver, yo lo que me da una duda ahora. Esas disposiciones que limitan la conectividad son específicamente para la defensa de la revolución. Son para defender también la revolución, pero son para muchas cosas, ¿no? Claro. No, pero ya discutimos ya de que no es solo cumplir la tarea de la parte política forzada, no, es también muchas cosas. Por eso se dice una participación más amplia, fortalecer la revolución, la batalla de ideas y el la intervención. No puede estar mejor en ganas de todo aquello que fortalezca la revolución. A ver, yo le propongo en aras de todo aquello que fortalezca la revolución, y ahí está contemplado todo el ámbito político, cultural, social y todo está ahí. Es más amplio. A ver, escuchado otra propuesta. Está bastante depurado y que quizás estamos dándole a esto una aureola de como si le faltara mucho, y en realidad lo que falta son detalles. Es arreglar la redacción. Ahí en ese tema ahí, leer de nuevo la declaración una vez más, y esa es la declaración de los jugadores cubanos, y terminamos así, porque irnos todos ahí con gente que está terminando la declaración no me parece bien, y me parece feo de que haya gente yéndose y entonces otra gente haciendo la declaración de todos los que estábamos aquí, por una cuestión de forma. Vamos a leer la declaración así como está, vamos a ver el último punto, como si quedó con un sentido gramatical correcto, y esa es la declaración de los jugadores cubanos, que es una sola vez y se acabó. Vamos a quitar la parte de los jóvenes. Los jugadores cubanos. Entonces, los cambios fueron: el punto 1, los blogueros cubanos. Los blogueros cubanos nos identificamos como una tradición de pensamiento revolucionario, forjada en la lucha de jóvenes como Mella, Villena, Intera y el Che, entre otros. ¿Quedamos así? Vamos para el otro punto que realizó modificación. Pensé que le ibas a leer todo. No. Los que se fueron modificados. El 11, ¿no? Sí. Ratificamos el concepto del insigne martiano cubano, Sitio Vitier. Somos y seremos un parlamento en una trinchera. Sí. Que sea ese el último.
para concluir con eso. Ajá. Y entonces, quedaría como 11. Solicitamos a los organismos de la Administración Central del Estado que reformulen las disposiciones en uso que limitan la conectividad y el acceso a la web de las instituciones del país, en aras de una más amplia inserción. Ahora una más amplia inserción del país en el ciberespacio. Ajá. Pero no repitas país. Una más amplia inserción en el espacio. ¿Estamos de acuerdo con esa opinión? Ajá. Arreglen eso entonces. Repite, joven. La defensa de la soberanía nacional. A ver, yo también estoy de acuerdo en esto de la soberanía. La defensa de la soberanía nacional, por supuesto, puede quedar como una idea, pero también veo que es importante, más allá de hablar, poner ideas de la defensa de la soberanía nacional, pero también decir que necesitamos conectividad para comunicarnos, o sea, en el sentido general. Es un derecho ciudadano el tener acceso a Internet para comunicarse. Entonces, podríamos dejar las dos ideas, la inserción, en aras de ampliar la inserción nuestra en el ciberespacio y también lo otro de la defensa, que es importantísimo. Estamos perdiendo una idea. Permiso. A ver, espérense, miren. Estamos perdiendo una idea. No podemos hacer una cartica para los Reyes Magos. No podemos pedir lo que sabemos que no nos pueden dar, porque físicamente yo no le puedo pedir a mi hijo que me regale una laptop porque no tiene con qué regalarme el día de las madres, ¿entiendes? Yo lo que estoy pidiendo es que las leyes que prohíben que las personas desde las instituciones que quieren participar en el ciberespacio, y por eso yo decía para una mayor inserción en esta batalla. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ha estado reclamando todo el tiempo aquí? Que Ernesto pueda tener un blog siendo un profesor universitario y conectándose desde la universidad. Que el otro pueda tener en su universidad Twitter, ¿entiendes? Lo que estamos pidiendo aquí es que nosotros no estamos pidiendo, no por lo personal a todo el mundo. Ajá, entonces, por eso partimos desde las instituciones. Bueno, me está pidiendo la palabra. Bien. ¿Sí? Estamos aquí, se ha hecho todo el tiempo, somos una avanzada de lo que debe ser un uso mucho más amplio, más natural, más espontáneo en el país. No sé, voy a poner un ejemplo, digamos, extremo. Imagínate una esquina caliente de la pelota en Internet. Porque la gente ya tiene un mayor acceso a Internet, hay quien siempre va a hacer boberías, como en cualquier país que haya Internet, pero hay quien va a dar diferentes aristas, diferentes matices de lo que es la vida natural del país. Todos los juegos pueden ser políticos, como todos no pueden ser de poemas, como todos no pueden ser de temas de informática. En la variedad está la victoria nuestra, ¿no? Claro. Se han dicho muchos criterios y lo que nos preocupa, como pasa en muchos eventos, es que nos vamos con una carga de información grande, queremos hacer ahora el documento sin haber procesado mucho lo que se ha dicho. Se decía una cosa interesante por la mañana, la ética.
el lenguaje ético. Si vamos a hablar siempre de ciberguerrilla, esto y lo otro, ya de hecho nos estamos poniendo nosotros a camisa de fuerza. Si ya lo dijeron por la mañana y vamos a redactar el documento, tratemos, si no es el momento ahora, no nos procesemos a redactarlo, y vamos a procesar lo bueno que se ha dicho. Se han dicho muchas cosas interesantes, son 2 días muy intensos. Eso está en tu cabeza, ¿no? En la silla turca, sabemos lo que queremos, pero a veces hay cosas que no deben ser demasiado explícitas precisamente para lograr lo que tú quieres. Si vamos a aparecer dentro de un lenguaje donde nos están siempre atacando, nos están diciendo que somos los tipos a la defensiva, que la conectividad no sirve, que Internet nada más es para 4 gente, bueno, vamos a ser inteligentes, que todos estamos aquí, somos, y vamos a redactar esas cosas con otra dinámica. La dinámica es nuestra. Es como el mega Fernando, los cambios los tengo que hacer yo y los pongo, pero con los hechos. Y bueno, tu discurso, la palabra, lo que tú piensas, pues lo tienes ahí claro como estrategia, pero la táctica es otra. El resultado nuestro ahí tiene que ser visible, concreto, con lo que hagamos. Con esta diversidad, con lo que hablan aquí, con el blog de Vicente, que ahí ponen el ejemplo muy bueno. Porque estamos aquí, tenemos otro perfil más o menos, incluso muy parecido. Lo bueno sería que eso se fuera democratizando, ampliando en temáticas, en el tipo de uso que hace la gente. No tiene que ser tampoco un blog, puede ser un foro de temas de cositas, no sé, de discusión, que ya uno va más adelante, y eso es lo que te da la credibilidad grande en el uso de Internet y en todas las redes sociales que tenemos en las manos. Si no, se nos queda muy restrictivo, porque te quedas en lo que tienes en la cabeza como estrategia, como táctica, y tienes que pensar tu resultado, visualizarlo con luz un poco más largo. Que se ha dicho, lo que pasa es que tenemos tanta información ahora en la cabeza en 48 horas, que a lo mejor estamos un poquito demasiado cercanos a la vida, ¿no? Gracias. Bien. ¿Otra opinión? A ti. Vamos a ir a la soberanía nacional. Va a aparecer la normal, que es jefe, no sé qué cosa, no sé dónde, y va a decir, lo que tú haces no tiene nada que ver con la soberanía, no lo puedes hacer. Ahí lo que tiene que decir es lo mismo que dice Ana, ¿verdad? En Ara la mejor presencia de la voz de los cubanos en la web. Y ya. Presencia de los cubanos en la web. Presencia de los cubanos en la web. Ahora fue una mejor estrategia. No, quita más estrategia. Presencia de los cubanos en la web. Una mayor presencia de los cubanos. Mayor presencia de los cubanos en la web. En la web no, arriba dice la web. En el ciberespaz. ¿Eso está bonito? De los cubanos en las redes sociales. Se lo paso. Es más, es todo. Entonces creo que llegamos al consenso. Sí. Nos quedan 2 momentos todavía. 2 momentos que son muy importantes. 3 momentos, incluyendo el almuerzo, que también es importante. Bien, miren, nosotros tenemos aquí un mensaje de la FEU, que nosotros queremos leer, porque aquí hemos hablado de la inserción de la universidad, de la comunidad universitaria, en la blogosfera, y nos acaba de llegar un mensaje del presidente de la FEU, que nosotros queremos socializar con ustedes, y Colina, que es el miembro del buró de la Feria Ideológica del Comité Nacional de la Juventud, que también quiere dar un mensaje al encuentro del bloguero. Y antes de eso, hay una compañera que estuvo en la red promocionando este encuentro desde hace varios días, que se encuentra en México, que le ha dedicado tiempos y horas a este encuentro. Yo creo que es una de las personas en la red que más activa ha promocionado este encuentro. Que también tenemos un mensaje aquí que yo creo que es justo dedicarle un minuto a él. Bueno, yo el primer día dije que Cubamar era la inspectora técnica de audio y video del encuentro fuera de Cuba, porque realmente ha sido la que se ha mantenido todo el tiempo viendo si con Justin TV se ve, no se ve, etcétera, el video. Bueno, la opinión de ella dice: creo sinceramente que debemos darle un enfoque diferente a nuestra presencia en Internet, es decir, si bien no dejar a un lado el enfoque de ciberdefensa, debemos pasar a la ciberofensiva. Proponer nosotros los temas,
ser los primeros en criticar nuestros propios problemas, no tener miedo a decir las cosas como son, criticar con elementos, porque pienso que la crítica es inherente a la práctica revolucionaria. No se trata de hacerle juego al enemigo, con nuestras